Ibsor el contador de historias. Historias terroríficas. La maldad interior. El eterno debate sobre si la maldad es natural o adquirida por la interacción con la sociedad tiene a sociólogos y neurólogos discutiendo por años, y aunque muchos argumentan que la maldad en realidad no existe y que solo es la percepción que tenemos sobre nuestros instintos naturales. Algunas personas argumentan que con la creación de las sociedades humanas, se escribieron reglas sobre el comportamiento humano para la convivencia con el fin de suprimir los impulsos primales más peligrosos, ya que no eran necesarios, al menos no entre humanos. El acabar con vidas humanas para tomar ventaja sobre otras personas, el robo, la mentira, el engaño y otros comportamientos que usaban los antepasados humanos ya no eran tolerados en las nuevas sociedades, y aquellos que infringían las reglas eran castigados y catalogados como personas malas. Entonces la lista de comportamientos inaceptables aumentó conforme las leyes protegían ya no solo a las personas sino al medio ambiente, la cultura y los animales. La ciencia ha estudiado a personas con poca capacidad para sentir empatía por la vida y sus acciones en contra de esta, aún con el conocimiento de los castigos que pueden recibir por ellos. El ente les tiene hoy una historia sobre una persona muy dañada mentalmente que no podía parar de escuchar voces que no podía suprimir. Las voces en mi cabeza. José Juan era un niño problemático que peleaba y atacaba a sus compañeros de escuela. Su habilidad para la violencia le había hecho ganar una fama de golpeador, además de castigos por parte de sus maestros y unos buenos golpes por parte de su padre. Su viudo padre se esmeraba en darle una educación ejemplar y nunca conseguía que desistiera de meterse en problemas. Cuando le preguntaba la razón de su mal comportamiento, parecía que quería responder, pero luego se quedaba en silencio mirando hacia el piso como si estuviera arrepentido. José Juan no tenía problema alguno en liberar la furia acumulada y golpeaba a la menor provocación, pero cuando alguno de sus compañeros se metía con su difunta progenitora, no había palabras que lo detuvieran, y la fuerza de varios de sus compañeros e incluso la fuerza de robustos profesores era necesaria para contenerlo. Todos los años de docencia de los profesores y los directivos del instituto no era suficiente, y el señor José tuvo que recurrir a un psiquiatra con mucha experiencia en conductas violentas para tratar a su hijo, mientras que éste permanecía en su casa al ser expulsado del instituto. El abnegado padre regresaba de la entrevista con el doctor Jacobo cuando encontró a su hijo portando un contundente pedazo de madera que sostenía amenazante ante una pequeña niña que resultaba ser su vecina y la cual sostenía un pequeño gato al que protegía. El señor José corrió casi de forma subconsciente para quitarle el palo a su hijo, para luego retirarlo mientras lo agitaba con fuerza y preguntándole el motivo de su comportamiento tan violento. José Juan escuchó asustado una potente voz, y la única respuesta que dio al ver a su padre tan furioso fue decirle que tenía que hacerlo, y luego solo se mantuvo en silencio ante las preguntas y regaños de su furibundo padre. Una vez dentro de su casa, don José buscaba a la ama de llaves y niñera de su hijo, y en la cocina encontró un rastro rojo y un cuchillo de cocina, lo que le hizo pensar en lo peor. En ese preciso momento recibió la llamada de Eloísa, lo que le devolvió el alma al cuerpo, y escuchó de ella una innegociable renuncia, por lo que debía preguntar qué había pasado, y antes de que lo hiciera, la misma ama de llaves le dijo que su hijo se había vuelto loco y que la había amenazado al grado de provocarle un corte en la cara, solo porque no quiso dejarlo salir. Para finalizar la llamada le dijo que por suerte el corte no fue de gravedad, pero el miedo le había provocado que no quisiera volver a la casa en la que había trabajado por más de 20 años. El señor José llamó al renombrado psiquiatra para acordar una visita urgente, y éste le confirmó que lo esperaría en su departamento. Al salir de su casa, don José se encontró con el patriarca de la casa de enfrente, y éste no apartaba la vista de su hijo como si quisiera provocarle daño como el que la pequeña Sandy pareció sufrir. Aunque quiso proteger a su hijo abrazándolo, don José lo agitó del brazo con una brusquedad tal que la mirada de don Pablo parecía sentir compasión por el niño. Don José acompañó esa acción con unas palabras amenazantes hacia su propio hijo que se referían sobre un severo escarmiento y una larga terapia. El ofendido padre apoyó esas palabras brindando otras de soporte que terminaron con el conflicto antes de que iniciara. Durante el trayecto, don José preguntó en repetidas ocasiones sobre la agresión hacia una pequeña niña que no le había hecho nada, y sin obtener respuesta soltó un fuerte resoplido. Una vez que llegaron al departamento del doctor Jacobo, este reconocido experto en las enfermedades mentales evitó las cortesías para ir al grano y dispuso de un sillón para el problemático joven mientras ordenaba al padre el salir para crear un ambiente de confianza que le permitiera llegar a la verdad. Las primeras preguntas que hizo el doctor fueron para relajar a José Juan, y este se mostraba renuente y desafiante, por lo que las preguntas directas sucedieron enseguida.
Don Jacobo preguntó sobre qué provocaba la furia y notaba que José Juan tardaba unos pocos segundos en responder si es que lo hacía. Luego preguntó sobre cómo un niño de su edad pudiera tener pensamientos tan viles como para querer lastimar a una niña pequeña, y lo que obtuvo de respuesta fue que al que quería lastimar era al gato. Luego el doctor hizo la afirmación sobre que terminaría alejando a todos, encerrado en prisión o en un hospital psiquiátrico sedado todo el tiempo, si no trataba sus reflejos violentos, y ese era el momento para hacerlo. José Juan se imaginó a su padre abandonándolo en una cárcel, así como su madre lo había abandonado cuando era tan pequeño que no guardaba un recuerdo de ella, y ante la posibilidad de perder todo y a todos, gritó con todas sus fuerzas que se lo habían ordenado y que él no quiso hacer nada malo. El grito fue tan alto que su padre entró preocupado más por el doctor Jacobo que por José Juan, y el doctor lo miró nada sorprendido, diciéndole que diversas partes de la cabeza de su hijo peleaban por el control de ella y que esas partes se escuchan como voces dándole órdenes y le era imposible escapar de ellas. Don José preguntó por la solución para tratar de darle una vida normal a su atormentado hijo, y la respuesta que obtuvo del renombrado doctor fue que actuarían lo más pronto posible con medicamentos que disminuirían la potencia de las voces, reforzado con terapia que le ayudarían a tomar decisiones sin que las voces de su cabeza se impusieran a su voluntad. Por primera vez en mucho tiempo, don José pudo sonreír al saber que todos los problemas que lo agobiaban tenían una solución, pero José Juan no parecía conforme con lo que el doctor Jacobo le prometía, y solo él sabía por qué. Los días pasaron y los tratamientos iniciaron. José Juan había sido sometido a un tratamiento a base de medicamentos y había respondido de forma positiva para beneplácito de su padre, quien estaba al pendiente de cada tratamiento, y una vez que el problema fue reducido a niveles tolerables, el doctor Jacobo le planteó al ejemplar padre sobre un tratamiento experimental que trataría el problema para resolverlo de forma definitiva usando descargas eléctricas que repararían las partes afectadas del cerebro de su hijo, con lo que dejaría de tomar pastillas. Así como fue acordado el tratamiento experimental, José Juan estaba dentro de una cámara de resonancia magnética para revisar el trayecto que tendrían que seguir las pequeñas descargas para reparar su cerebro. Lo que encontró el doctor Jacobo y otros 2 doctores especializados fue la imagen de un cerebro normal sin daño visible, pero además de eso vieron el cerebro del atormentado niño ser estimulado por impulsos que no tenían un origen, y esos estímulos marcaban una potente actividad magnética que amenazaba con destruir la ostentosa cámara. Uno de los médicos procedió a desconectar el aparato, que no respondía, pero algo lo detuvo en seco como si recibiera una orden de un superior. El otro doctor actuó rápido y apagó la alimentación de la máquina, que ya empezaba a despedir humo de su interior. El doctor Jacobo, sin saber qué pasaba, sacó ileso al niño del interior de la cámara, al mismo tiempo que veía entrar a don José preocupado por su hijo, por lo que no dudó en decirle que no sabía lo que ocurría, pero que debía llevárselo. Antes de que don José pudiera objetar, el primer doctor que intentó desconectar la cámara, había puesto sus manos en la caja de fusibles y al mismo tiempo en el otro doctor, con lo que ambos se electrocutaron hasta perder la vida. José Juan parecía disfrutar lo que ocurría y su sonrisa se incrementó cuando el doctor, que parecía poseído, se levantó y se dirigió hasta el doctor Jacobo arrastrándolo con fuerza para luego aventarlo hacia el cristal que la ventana, consiguiendo que se rompiera y haciendo que ambos doctores cayeran los 20 pisos que los separaban del suelo. Don José llevaba a su hijo hacia donde pensaba que sería el último lugar donde lo podrían ayudar, la iglesia en donde su hijo había sido bautizado y en donde su esposa había fallecido de un infarto fulminante. El padre Otulio era allegado a la familia y sería el único que podría hacer algo al respecto. Cuando llegó hacia el confesionario con su hijo en brazos, donde el padre esperaba a confesar creyentes, este salió para recibirlo como si lo hubiera estado esperando. Don José estaba muy desconcertado, como si alguien lo hubiera guiado hasta ese sitio. De un momento a otro las decoraciones religiosas cambiaron por unas figuras de seres diabólicos con infinidad de cuernos y ojos. Los tonos blancos ahora eran de un rojo intenso y de la pila de agua bendita parecía surgir sangre. El propio sacerdote, antes ataviado con una sotana blanca con dorado, portaba ya un manto negro como de monje, con unos dientes largos y afilados y unas grandes garras de las que sujetaba un crucifijo algo peculiar. El sacerdote oscuro le hizo entender que se había tardado mucho para traer de vuelta al niño, que él lo esperaba desde que la madre había sucumbido solo por oír su voz. El consternado don José no podía creer lo que su subconsciente le decía al atar cabos. El padre Otulio le confesó que durante mucho tiempo estaba buscando niños que pudieran seguir el llamado de Omnototeriel, pero que casi todos habían sucumbido ante sus susurros. Después el corrupto sacerdote afirmó que el niño sería tan fuerte como para ser el embajador en la tierra del Supremo. Don José no supo cuándo su hijo se soltó de su mano y corrió hacia el sacerdote,
pero no permitiría que le sirviera de recipiente a un demonio, por lo que corrió hacia el sacerdote y su hijo pasando por la pila de sangre y sin saber cómo, sus piernas se detuvieron, había voces en su cabeza que le ordenaban mantenerse inmóvil. Poco a poco la pila comenzó a tragárselo mientras que le dedicaba una mirada a su pobre hijo, el cual le devolvía una maliciosa sonrisa.